Se nos acerca el 14 de febrero en Nutrimed y tenemos las mejores promociones para el amor y la amistad. Ven y celebra junto a nosotros. Ese día contaremos con promociones individuales o para ti y tu pareja, ya sea en masajes relajantes o descontracturantes. En tratamientos reductivos como lipoláser, onda rusa, radiofrecuencia y mucho más. Y en cosmetología tenemos todo en promoción. Lifting de pestañas, limpiezas faciales, manicure y mucho más. Te esperamos. Ya lo sabes, visítanos acá en el Centro Médico y Estético Nutrimed y obtén las mejores ofertas de San Valentín. Visítanos en todas nuestras redes sociales o acércate a nuestro centro directamente. La sintonía de los sueños brillan, Eva Medios en cada esquina chispa. Desde el norte al sur te atrapan con historias que tu alma capturan. Crecemos juntos en un mundo digital, sus programas son un viaje celestial. Cada día en la sintonía, quizás tu vida cambia en el canal. Eva Medios, la magia está viva, conectando cada corazón en la deriva. Desde el alba hasta el ocaso, nos guían con su abrazo. Eva Medios sabe lo que te gusta. Conversación Ciudadana, un espacio donde abrimos el diálogo para conocer el otro lado de nuestra gente, sus historias, sus luchas, sus sueños y su manera de ver la vida. Aquí escuchamos voces reales, experiencias auténticas y miradas que nos ayudan a entendernos mejor como comunidad. Porque cada persona tiene algo que decir y cada historia merece ser escuchada. Esto es Conversación Ciudadana. Comenzamos. La mamá de Baldomero Lillo los domingos le arreglaba su lonchera y le gustaban las cositas ricas que él hacía. Como Baldomero era enfermizo, su madre le compraba libros para que leyera, ya que le gustaba leer. Y algo más, cuando pequeño Baldomero soñó que era un pulpero reconocido y fantástico a despertar este libro hermosísimo. Mira, estoy con mis manos, estas palabras las escribe Maribel Vázquez Monsalve del quinto año A. No dice el colegio A, yo tengo en mis manos por acá, ahí lo voy a mostrar, espérate un poquito, ahí lo voy a mostrar. Un libro de Baldomero Lillo, donde este libro lo hicieron, lo vamos a sacar de la pantalla del plano, lo hicieron diferentes niños de diferentes colegios. ¿Y por qué le muestro este libro y empezamos leyendo parte de lo que decía este libro? Es porque nos comprometimos nosotros como programa en Conversación Ciudadana de conversar un poco de lo que era la cultura, tanto el patrimonio, lo social, lo eclesiástico, lo deportivo. Y en cultura queremos conocer, tengo la posibilidad de conocerla, a Magdalena Opazo Maldonado, escritora, a pesar que ella dice sí, no, pero yo le digo que usted es escritora, aquí presente. Hola Magdalena, yo estaba leyendo primero que todo, Magdalena, estaba leyendo el libro Baldomero Vive, y este libro, acá vamos a tratar de, antes que empecemos a conversar con usted, hay cositas que los niños escribieron, ¿ah? ¿Me permite un poquito? Estamos en vivo, así que esa es la idea mía. Ahí ven algunos dibujitos donde usted, por ejemplo, ve donde los niños, diferentes niños fueron escribiendo, ya de diferentes colegios. Vamos a entrar al grano, Magdalena. Hola, ¿cómo estás? Primero que todo, gracias por venir a esta Conversación Ciudadana. Muchas gracias por esta invitación de Radio Eva y también de este espacio, ¿cierto?, de Radio Eva, para poder hablar de los libros, de toda mi trayectoria que he hecho aquí en la comuna de Lota. Bueno, y este libro, Baldomero Vive, se llama. Este libro es un libro infantil ilustrado hecho con niños y niñas del Colegio Isidoro Goyenechea Gallo. Fue un proyecto del año 2024, el cual se postuló al Fondo del Libro y la Lectura, convocatoria de 2024, como decía,
y se hicieron talleres de patrimonio sobre Baldomero Lillo y creación literaria con niños y niñas de 11 y 10 años, o sea, de cuarto y quinto básico. Se hizo estos talleres y con ellos también, mediante estos talleres, crearon sus cuentos, todos estos cuentos hermosos que ustedes ven dentro del libro, cuentos... Aquí hay bonito, dice, por Ay, ejemplo, hermoso. yo y mi amigo Baldomero Lillo. Nuestra amistad, por acá Claro. dice. Lo que pasa es que al tener este libro usted en las manos, se va a dar cuenta, son como ideas que se le vinieron en el momento a los niños, entonces fueron escribiendo lo que ellos quisieron. Claro. ¿Ya? No es una cosa que lo quieran, sino que le dijeron, mira, hay que hacer esto, y los niños lo escribieron. Claro. Entonces ahí se ve, por ejemplo, viene el curso donde de los a que pertenecían los niños, y cada niño tenía un espacio acá, y ahí lo estaban escribiendo. Un niño diferente, el otro niño diferente por acá. Claro. O sea, estamos hablando de un trabajo, Magdalena, que tuvimos la posibilidad, tuvimos la posibilidad de conversar fuera de micrófono, y conversamos, y qué difícil, Magdalena, hacer un trabajo con el de cultura en una comuna. Mira, hablemos, no tanto, estamos en Lota, hablemos de Lota. No sé si están los espacios, voy a ser súper honesto. Yo no sé si están los espacios, Magdalena, fíjate, para poder realizar cultura, porque siempre andamos molestando, siempre esperamos un poco la ayuda de algún empresario, y vemos que se distribuye tanta plata en diferentes cosas, y no hay algo que te diga, ¿sabes qué? Mira, vamos a luchar por Magdalena, que por ejemplo, que va a representar a la comuna de Lota en tal y tal parte. Tú tenías que viajar ahora. Tenía que viajar a San ¿Clemente? No, cerca de San Carlos, una ciudad cerca de San Carlos. ¿Ya? Me invitaron a un encuentro, pero lamentablemente por la locomoción, por la distancia y por también los recursos también, porque igual pagar un vehículo de acá ya salía como 130.000 pesos Pero y de fíjate vuelta. que paremos ahí un poquito, Magdalena. Claro. Vamos por partes y vamos analizando. Si aquí, Claro. aquí, mira, aquí el tema de conversación que vamos a tener, Magdalena, no es de comprometerse con las autoridades, no es comprometerse con algún concejal, alcalde, diputado. No, la idea del programa es conversar y decir de qué manera Magdalena, por ejemplo, a través de de la cultura, como escritora, puede recibir apoyo, porque lamentablemente yo también pertenezco al mundo cultural, y si tú me preguntas a mí, tampoco hemos tenido apoyo. Y fíjate, te voy a contar algo. Nosotros, a lo mejor la gente no lo sabe, nosotros representamos a Lota en una actividad, y tuvimos que ir calladitos, como viernes, sábado y domingo, y fuimos calladitos el grupo que teníamos nosotros como la parte folclórica, y por recursos propios. Sí, a veces toca ver recursos en forma autónoma, ¿cierto? Y hacer estas actividades como este mismo libro que tú estabas mostrando, Baldomero Vive. Bueno, este libro se hizo un lanzamiento inicial, ¿cierto? Que se hizo en el Teatro de Lota, donde fue harta convocatoria de gente, fue más de 150 personas estuvieron presentes ese día, habían colegios de Lota, instituciones de Lota, culturales como el Pabellón, el CFT, también de Coronel, también algunos colegios, y se entregaron ejemplares para las bibliotecas de esos colegios. Y también, después de esta ceremonia de finalización, se hicieron 2 lanzamientos también extra, fuera de proyecto, postproyecto, que se hicieron, uno en Talcahuano y otro en Coronel. Y ahí, como tú me estabas diciendo, de que a veces toca autogestionarse o buscar por ahí los recursos, y bueno, a mí se me ocurrió, ¿cierto?, de pedir ayuda a emprendedores de la zona del carbón, de aquí de Lota, de Coronel, como también emprendedores de fuera, ¿por qué no decirlo? Porque también... Pero Magdalena, perdón, fíjate que tú me estás diciendo, y a mí se me viene a la mente, y yo digo, está bien. Claro. Pero ¿por qué Magdalena, por ejemplo, hablemos de Magdalena, estamos conociendo, ¿por qué Magdalena si a los 10 años empezó a escribir? Magdalena empezó a los 10 años, estudió en el colegio Isidora Goyenechea, donde he hecho todos los talleres. que está en La Bande, en La Bande, sí. Ahí, atrás de la carretera 160, ruta 160, y no te vamos a preguntarle a Magdalena, pero, pero es que ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué te digo esto? ¿Ya? Porque pasa lo siguiente, o sea, si sacamos la cuenta que Magdalena de los 10 años empezó a escribir, así como lo hicieron estos niños de cuarto año, de quinto año, Claro.
no sé si un reconocimiento, porque, a ver, los reconocimientos yo siempre he hecho eso en vida, Claro, pero ¿por qué Magdalena si tiene 4 libros? Ha trabajado, porque vamos a seguir comentando los libros. claro. Yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y me falta uno. Sí, ¿Cuál es? El de la mujer. bajo tu sombra. Bajo tu sombra. Claro, Que yo leí un extracto, me acuerdo, Ya. y lo encontré muy interesante. Claro. Muy, muy, muy interesante. Y yo le voy a contar a mis amigos que están atrás de la pantalla que Magdalena llegó con los libros y yo los tomé y me afané leyendo, ¿no? Sí, 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 sí. Y me afané leyendo los libros Claro. y ¿sabes qué, Magdalena? A ver, Te voy a sacar un poquito y me lleva tanto. Le voy a mostrar unas fotos que están acá. Estas no son fotos de niños, o sea, fotos de niños de personas, Claro. sino que son dibujos. Y hay unos Ilustraciones. dibujos tan bonitos, oye, que si usted lo pudiera ver, cada cuento tiene un dibujo. Mira, y a mí me llamó la atención, acá hay uno bien bonito que hay un niño que está acostado, ya, Ya. a este ladito que está acá. Mira, ahí, ¿ve un niñito que está acostado? Ahí. Ya. Se supone que este niño me da la impresión que es como que está respondiendo una prueba o está haciendo una orientación, perdón, una disertación. Dice, en 1867 nació Baldomero Lillo, era tímido. Le pregunto, oye, ¿cómo era Baldomero? Era tímido. ¿Y cuándo nació? En 1800. O sea, los niños fueron, a través del conocimiento que ellos tenían, fueron entregando parte a la lectura. claro. Es que lo que pasa es que dentro de los talleres que nosotros hicimos dentro del Colegio Isidro Goyenechea, dentro de la biblioteca que estuvimos presentes en esa oportunidad, se les enseñaba las técnicas como crear un cuento, las técnicas básicas, la estructura principal, inicio, desarrollo, final, ¿cierto? Que son las estructuras básicas, y ellos iban con su imaginación creando cuentos de Baldomero con la historia que le íbamos contando de Baldomero. Y dentro del libro tú puedes ver también que Baldomero, o sea, que los niños se hicieron amigos de Baldomero, porque muchos invitaron a un asado a Baldomero, algunos jugaban con Baldomero, otros lo invitaban al cine, lo sintieron tan propio la historia de Baldomero que ellos por eso pudieron crear sus cuentos y fueron cuentos bien bonitos porque fue cuentos que lograron traspasar. Las personas que lo han leído me han dicho que logran dar a entender que los niños también realmente conocieron la historia de Baldomero. Fíjate que yo en poco tiempo he leído, he ojeado y voy leyendo, y justamente lo que dices tú es como que tomaron, Sí, lo hicieron parte de él. lo hicieron parte su de ellos. historia. Sí. ¿Ya? Entonces dijeron, mira, Baldomero Lillo jugaba a la pelota. Ah, como nosotros cuando niños jugábamos a la pelota. Sí, Entonces, y que también le íbamos diciendo, porque no solo, bueno, lo que le puedo decir también que ese día también nos acompañó también don Rigoberto Acosta, que es uno de los escritores de Lotino. Igual lo invité yo a participar dentro de mis talleres y él también les decía, chiquillos, cuando ustedes creen, no solamente básense en Baldomero, sino también piensen qué haría Baldomero, porque Baldomero igual fue un niño como ustedes, que tuvo 10 años, 11 años. ¿Qué hubiera hecho Baldomero? ¿Qué hacen ustedes? ¿Se levantan, toman desayuno? No sé, pues, cosas como cotidianas. lo guiaron. Fuimos guiando a los niños, sí. Ya. Entonces, por eso ellos pudieron crear tan de buena forma sus cuentos. Fíjate que yo bueno, cuando estudiaba un curso ya profesional, Ya, me acuerdo que la profesora que teníamos Ya. en la U decía contabilidad, Ya. contabilidad, y decía, a ver, los números son como una poesía. Ya. Y yo decía, ¿y cómo? Y la poesía, pues Ya. yo trabajaba en las comunicaciones. ya. Entonces yo siempre intrigado y le pregunto, y le dije yo, y me acerqué, para no quedar así, porque con el temor a hacer el ridículo, y eso que ya uno podía hacer preguntas. Claro. Y yo le dije, oiga, profe, una pregunta, ¿por qué la contabilidad o la matemática uno lo hace hacer como una poesía? Dijo, es cosa que tú vayas y tomes y empieces a desarrollar un problema matemático, trabaja en la mente, trabaja el espacio físico, desarrollas tu interior intelectual para poder desarrollar. Dijo, y llévalo eso a un libro. Piensa en algo que tú puedas escribir, pero llévalo como tú quieras. Y fíjate que sí que tenía razón, po. Claro. Porque muchas veces nosotros, no sé, a alguien más de alguien le tocó recitar los días lunes.
¿Te acuerdas cuando se subía la bandera? Y ya, el 8º año le toca iniciar la semana, el acto. Y nos faltaba que decía, banderita chilena, banderita de 3 colores, banderita para... Y algunos esperaban ese momento para poder recitar. Entonces estaban en su casa con los papás, con la mamá, los hermanos, que le ayudaban a mover, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama cuando una reverencia? Sí, por reverencia además. Mi bandera chilena y los papás también se metían en el cuento de esa poesía para que el niño lo dijera. Entonces yo creo que, no sé lo personal, ¿no? Yo creo que si los niños no tienen apoyo, en este caso como en el libro, que tuvieron apoyo, hay muchos que se pierden. Muchos que se pierden. No, y cuando hicimos el lanzamiento, como les decía fuera de cámara, cuando hicimos el lanzamiento de este libro, Baldomero Vive, en el Teatro de Lota, que hubo más de 150 personas, me comentaban... de este libro. Me comentaban las personas que me estuvieron ayudando con la costelería. Me decían que las mamás y conversaban, pues mamá, los papás, todos conversaban y decían cosas así se necesitan aquí en Lota, decían. Ellas me comentaban después, porque decían cosas así, porque cosas que incentiven a los niños, que los saquen de, no sé, pues del teléfono, por del teléfono o de otras cosas que no les traen provecho. Cosas así se necesitan, porque igual en ese día en el Teatro de Lota también proyecté un video, porque también, bueno, tuve el vínculo tiempo atrás cuando estaba vivo don Héctor Noguera. Bueno, yo me comunicaba con él por el teléfono y él siempre me apoyaba en mis proyectos que yo hacía, tenía buena voluntad para apoyarme. Le mandó un saludo especial a los niños cuando hice los talleres y se los mostré y todo. Y también cuando terminamos este libro, Baldomero Vive, le mandé un libro a su casa y él lo vio, se sacó un video hablando del libro, que le había parecido muy bien, que él cuando niño igual le habían hecho leer a Baldomero Lillo, que también él admiraba mucho a Baldomero Lillo, que estuvo en una película Subterra aquí en Lota, y que él le parecía muy bien que los niños estuvieran en ese área y le animaba a que ellos siguieran ese camino. Entonces, ¿que tienes algo así como profesora? Sí, me lo han dicho. ¿Te lo han dicho? Sí, me lo han dicho, sí. Así como que inspiras y traspasas la atención. Sí, me han dicho. Mira, yo no sé si usted en su casa se ha dado cuenta, pero Magdalena, yo fíjate Magdalena, yo te he dejado hablar, ¿ah? Yo te he dejado hablar porque, vamos a ser súper honestos, ¿ah? Cuando conversamos con Magdalena, y conversamos en un lugar X, no vamos a decir dónde, y yo la ubicaba hace tiempo. Yo le decía a Mario, hace mucho tiempo, a mí me gustaría invitar a Dani a hablar del libro. A mí me gusta mucho el libro. Y hablar un poco de lo que es el libro. Y se dio la ocasión de conversar un poco ese día Magdalena. Y yo dije, y Magdalena me dijo, pero podemos conversar. No te preocupes. No se preocupe, conversemos de esto. Y yo le dije por teléfono, yo voy a dejar que usted lleve la conversación. Claro. Se lo dije. Sí. Entonces la idea es que conozcamos a Magdalena. Y yo estaba, mientras Magdalena hablaba, yo tengo mi teléfono acá en mi teléfono, porque yo también me informo, porque me lo pide el director. ¿O usted cree que llegamos aquí no a que te la traigo Peter? No, y aquí hay que informarse. Magdalena dice Opaso Maldonado, desde los 10 años ha sentido el amor por la literatura. ¿Es así? Es así. Cuando estaba en ese mismo colegio, como son las cosas de la vida, en el mismo colegio donde hice talleres y terminamos con el libro Baldomero Vive, con niños de 4º y 5º básico, en ese mismo colegio yo estudié. Y estudió casi la mayoría de mi familia, mis hermanas, mis tías, estuvieron en ese colegio. Y en ese colegio cuando tenía yo también 10 años, empecé creando cuentos, bueno, me inspiraban en la naturaleza, las amistades, y empezaba a escribir mis primeros cuentos. Y mi hermana, como eran menores que yo, pues yo soy la mayor de mi hermana, me pedían a mí que le hiciera los cuentos en el colegio también porque tenía más imaginación, más creatividad. Y ahí comencé yo. Y tenía cara de profesora. Sí. Y desde ahí yo empecé creando mis cuentos en el colegio Isidoro Goyenechea. Oye, ¿tú tienes algún cuento? No sé, a lo mejor va a ser difícil. ¿Tú tienes algo que hayas escrito, por ejemplo, cuando tú tenías como 10, 11 años? ¿O no te queda nada de eso? Sí tengo, sí. Pero no lo traje en este momento. No, pero yo, no importa. Pero tú tienes, por ejemplo, escrito algo que ahora tú dices, cuando ya más profesionalmente como escribiendo, dirás,
oye, mira cómo yo empecé. O sea, no sé, por ejemplo, la muñeca de mi amiga Sí. tenía el No, pelo suelto y yo tenía trataba de peinarla y no. una que me recuerda un poco que mi hermana se la aprendieron, porque mi hermana, como eran menores que yo, ellas siempre fueron mis fans desde chiquititas, eran mis fan número uno. Entonces ellas aprendían las poesías que yo hacía y las enseñaban, de bueno se las enseñaban a su hija y todo ahora, pero me acuerdo de una que se llama, no sé si me acuerdo algo que dice, casa abandonada, ya nadie te mira, porque estás sola, llena de espinas, y las casas de al lado se burlan de tu fealdad, y tú te entristeces y te destruyes más. Casa que un día fuiste hermosa, ¿por qué pasa la gente y te ve temblorosa? Eso lo escribiste cuando tenías como 10 años. Sí. Y eso y tú no has recuperado. Eso, o sea, tú no has No, sacado- si tengo ¿Un libro tengo como para- un libro con hojas de roneo, ¿Ya? todavía lo guardo por ahí, una reliquia, y lo Pero tengo tú no lo has guardado. llevado, por ejemplo. No lo he traspasado. Y esa nunca no- nunca has pensado, por ejemplo, hazlo. Fíjate que muchas veces, y yo estoy leyendo acá, y dice, Ya. por ejemplo, vamos a seguir, ¿ah? A ver, ya. Dice, no, oye, si acá el director a mí a ver, mira, yo te voy a decir algo, ¿por qué la Ya. gente se da contenta de este programa? ¿Te ha Ya. gustado o no? Sí, sí, ha estado bueno. ¿De verdad? Sí, pues. Bien, ¿Bien? dedito para arriba. Dedito para arriba, ¿viste? Dedito No para era tan arriba. complicado. Sí. Si no es tan complicado conversar conmigo, dicen que yo soy súper pesado, que puedo ser así. No, yo soy súper relajado, súper Claro. relajado. Oye, sigamos conociendo a Magdalena Opazo Maldonado. Dice, escritora, poeta, gestora cultural, nacida en la comuna de Lota, de profesora administradora pública del Centro de Formación Técnica del CFT de Sí, Antradauco. sí. Ya. ¿Qué más? De hecho, dice de la cultura. Ha publicado 4 libros. El primero, el trabajo, se llama Bajo tu sombra. ¿Estamos claros ahí? Porque conversamos un poco. Claro. Pero tú también has tenido otro reconocimiento. Durante el año 2020-2023 ejecutó un proyecto cultural financiero por el Museo Violeta Parra. El libro que tenemos acá. Claro. Sí, lo que pasa es que en eso... Perdón. Vamos a hablar del libro porque yo quiero que conozcamos un poco más Ah, a ya. Magdalena, a toda su trayectoria. Claro. Porque después vamos a hablar de todos los libros. O sea, ahí tú fuiste a Santiago. No, lo que pasa es que fue una convocatoria vía virtual. Fue ¿Ya? una convocatoria virtual que fue, no me recuerdo el año, ahí en el, creo que en 2023, ahora me acuerdo. 2023 hubo una convocatoria. 2023. Sí, 2023 hubo una convocatoria a nivel nacional, vía virtual, donde invitaron a gestores culturales, a agrupaciones culturales, a participar dentro de una convocatoria para poder llevar la programación del Museo Violeta Parra de Santiago a todo el país. Ya. Y ahí nos invitaron a desarrollar diferentes actividades. Bueno, yo en esa oportunidad desarrollé talleres con personas con discapacidad, como siempre me he movido en esa área, talleres con personas con discapacidad sobre Violeta Parra y creando sus cuentos basados en la historia de Violeta Parra. Y creé el proyecto, un mini proyecto, no fue un proyecto grande, fue un proyecto más pequeñito, pero igual me dieron unos recursos, para más que nada para pagar a los talleristas. Y bueno, me estuvo acompañando en esa oportunidad don Luis Torreillón, que es Ya. un historiador de aquí de la comuna de Lota, que siempre me está apoyando igual. Estuvimos los dos haciendo ese proyecto. Bueno, ahí en esa oportunidad los chiquillos participamos, en esa oportunidad pedí la sede de Zurich, y en la sede de Zurich hicimos los talleres sobre la Violeta Parra. Y terminamos con este hermoso plaquet que, bueno, como te decía, no teníamos los recursos como para poder publicar, pero se buscó auspicio. Bueno, aquí también tengo que agradecer acá públicamente, también, acá públicamente aquí acá a... también está, oiga, si nosotros también hemos... Ahí está, Radio Eva. Claro, Radio Eva me estuvo Ahí está, Radio Eva. colaborando. Ahí, Sí, por allá. Ahí está Radio Eva, sí. ¿cierto? También Estuvo- auspiciando. Estuvo auspiciando dentro de otros emprendedores de la zona del carbón. Me estuvieron colaborando para poder hacer este plaquet, porque como les decía, era un monto pequeño, no era mucho, y ahí con ese dinero se pudieron publicar estos plaquets. También se dejaron en algunos colegios de Lota, dentro del CFT también creo que entregamos, del pabellón también, que siempre dejó ahí, y entregamos algunos ejemplares también para la comunidad. Y se hizo un concurso de cuentos en la biblioteca, o sea, en la librería que yo tenía en el 2024.
y se hizo este librito. Oye, mira, referente a lo mismo que decía de Radio Eva, tenemos por acá, oye, lo está saludando un amigo, ¿ah? Mándale una foto a nuestro amigo, dile que estamos en vivo. Sí. Oye, en realidad cuesta. Cuesta mucho. Cuesta mucho. Yo Sí. tengo un montón de libros y fíjate que te voy a contar algo. Para realizar un trabajo, y aquí yo me voy a detener y lo voy a hacer en forma súper responsable, lo voy a decir, súper responsable. Aquí la opinión vertida en este programa es una exclusiva responsabilidad de quien las emite. Y como te gustó el programa, yo no sé si vamos a tirar un tirón de oreja, vamos a hacer algo. Fíjate que en el consejo recién del martes, día viernes estamos hoy día, vamos a comentar de los libros que estáis vendiendo en el parque, ¿ah? Sí, también. ¿Tuviste durante toda la tarde? Sí, toda la tarde de hoy día viernes Sí. y mañana sábado y domingo voy a estar en el sector de la entrada, donde hay un corazón. No me acuerdo, en esa parte voy a estar ahí. Ahí va a estar Magdalena con los libros. Ahí voy a estar con los libros, no solamente mis libros, sino libros de otros amigos que tengo, también de la zona, libros de la historia local. Oye, ¿y no hay un espacio, ahí no hay unos locales, unos restaurantes, no hay un espacio donde te digas tú, sabes qué, mira, acá en el restaurante? Sería lo ideal que con el tiempo, no sé, pues el No, pabellón. pero yo me refiero a un restaurante, o sea, que te den un ladito donde tú puedas hacer como una exposición de tus libros. Cuesta también, po. Cuesta. Pero dentro de mi pequeño caserío, el restaurante o sea, el restaurante que tienen ahí, no restaurante, un local que tienen que se llama Sisu, ellos Ya. tienen algunos de mis libros. Yo le he entregado, algunos de mis libros. Sí. Mira, yo te estaba comentando esto, ¿sabes qué cuesta tanto? Y ¿sabes por qué? Porque yo te nombraba el consejo, yo estoy muy atento, me veo la obligación de informarme, porque cuando uno está en los medios de comunicación, generalmente nuestro director siempre dice, y fíjate que yo no encuentro razón, dice, cuando uno tiene una entrevista, tiene que prepararse, tiene que conocerlo, tiene que saber de qué se trata, cuál es su historia, porque no podemos llegar a un programa de conversación si no hay una historia atrás, pues si yo no conozco una historia. Claro. Entonces, fíjate que yo por eso, porque empecé a conocerte a poco, te llevo, y cómo son las cosas, estás haciendo el programa tú, yo simplemente estoy coordinando. Y volviendo al tema, ¿por qué te pregunto esto? Porque yo siempre estoy viendo un consejo. Y hay un concejal que nos lo va a nombrar y van a hacer una actividad ahora para la Semana Lotina en diferentes sectores de poblaciones. Ah, no sabía. Sí, No pero sabía. lo van a hacer así de esa manera. Ya. Y yo lo que me pregunto, y yo estoy dando cara, yo no digo nada, y se lo puedo decir en forma personal, digo, a ver, si van a hacer una semana lotina, que lo quieren llevar a diferentes sectores, por lo que yo escuché en el consejo, a diferentes sectores, ¿por qué, por ejemplo, las autoridades comunales, los encargados de la cultura, turismo, no se juntan, ¿cierto? Ya tanto, mira, vamos a juntarlo con los escritores. Oye, ¿qué idea lo dan ustedes? ¿Qué idea, cuál es el aporte que ustedes podrían hacer a esta fiesta que queremos llevar a un barrio? Oye, cantores populares. Mira, sería bueno hacer como hacer un escenario para los cantores populares, porque lo quieren hacer en Fundición, lo quieren hacer acá en el Blanco, o sea, en el Morro, lo quieren hacer en Calero Sur. Entonces, decir, ¿por qué no se juntan con esa entidad? Ojo, forma responsable. Porque después a última hora, cuando te llaman, te dicen a los amigos, ¿o no? Sí. Sí, pues. Sí. Sí, ese es el cuento, te llaman a sí. los amigos. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, Magdalena tiene muchos libros y tiene que contar, oye, va a venir una expositora al barrio, pues suponte tú Fundiciones, va a estar en el sector de Barrio Chino. Se conversa con Magdalena, se lleva con la Junta de Vecinos, ¿cierto? Y hace una exposición y hace una oratoria a través de la exposición de los libros que ella tiene y cómo lo puede hacer. Como es la cosa, a mí me han invitado a hacer, comentar de mi experiencia como gestora cultural y como escritora con mis libros, fuera, más que en Lota, fuera de la ciudad. Estuve hace poco. Hablemos de Coronel. Estuve en Coronel también. No, hablemos, mira Magdalena, seamos Sí. honestos. No podemos decir, y acá por ejemplo hay que ser súper honestos. Coronel tiene muchas oportunidades para los escritores, cultores en general, ¿o no? Sí, no se puede negar.
No sé, se puede es que negar. eso no se puede negar, Magdalena. Sí, mira, hay mucha gente que está viendo el programa, hay mucha gente que va a ver el programa y dice en diferentes partes, claro, pues, si Coronel tiene una casa de la cultura donde llegan todos. Anda tú a cualquier hora del día a la Casa de la Cultura. No, si yo por lo menos puedo hablar bien de la Municipalidad de Coronel, sobre todo de la Casa de la Cultura, porque en varias oportunidades he ido a San Carlos, hemos ido como en 3 oportunidades, cuando hice el taller de Violeta Parra. Bueno, en esa oportunidad me acuerdo que los chiquillos me decían, las personas con discapacidad me decían, Magda, ¿y no habrá una posibilidad de ir a San Carlos? Porque queda aquí cerca, como no tan lejos como Santiago, ir a conocer la casa donde nació Violeta Parra. Entonces yo le decía, pero no, es que lo que pasa es que los recursos no son muchos. Y en una oportunidad voy a Coronel y le cuento esto al gestor cultural de aquí de Coronel, y le cuento... ¿Cómo se llama? Roberto de la Parra. ¿Perdón? Roberto de la Parra. Ya, Roberto de la Parra. Entonces le cuento a Roberto, le digo, Roberto, sabes que los chiquillos tienen esta inquietud, pero yo no tengo, tú sabes que los recursos no son muchos de este fondo, es un fondo pequeño, y ellos tienen esa inquietud, yo me gustaría cumplírsela, pero no puedo. Me dijo, bueno, pero Magda, ¿en qué topamos? Yo estoy ahora trabajando aquí en Coronel, vemos la posibilidad, hacemos una solicitud porque tenía gente de Coronel y de Lota en ese proyecto. Entonces me dijo, ya, pues veámoslo cómo lo podemos hacer, y fuimos en esa oportunidad, conocimos la casa de Violeta Parra, los chiquillos con discapacidad de Lota y Coronel, fuimos a la casa de Violeta, y no solamente una vez, fuimos en 3 oportunidades, o sea que fue pero muy, muy provechoso. Todos los que fueron, fue una experiencia única, una experiencia muy bonita de conocer la historia ahí en situ, porque la contaba un historiador en ese lugar, la historia de Violeta Parra, de la familia de Violeta, de los hermanos, de los hijos, y contarnos en primera persona, ¿cierto?, todo lo que sucedió con Violeta Parra. Y fue una experiencia muy bonita con las personas con discapacidad. Yo pienso que todavía se recordarán, bueno, algunas ya no están con nosotros, pero fue algo muy bonito. Yo fíjate que yo te contaba también afuera del micrófono que yo tuve la oportunidad, y te voy a contar, no te la conté, bueno, no la conté entera, te la voy a contar ahora. A ver. Yo trabajaba en un medio de comunicación muy importante en este país, muy importante, en ese tiempo muy escuchada esa radio, y se dio la oportunidad de que destacaron a 3 personas de ese medio de comunicación, y ese medio de comunicación con un grupo de extranjeros, y que ese grupo extranjero querían conocer la tumba de García Huidobro, el escritor García Huidobro. Entonces, los colamos ahí, los colamos. Entonces, mientras ninguno hablaba inglés, o sea, todo castellano y todo lo más. Y fíjate que cuando llegamos al Quisco, los extranjeros, y me lo preguntaron, oye, ¿y ustedes que son chilenos no saben? Y yo, ¿quién era García Huidobro? Estamos hablando de 20 años, no tenía idea quién era. No tenía idea quién era. Y me vi en la obligación de aprender del escritor. Y sabes que uno de ellos me dijo, oye, pero sí, García Huidobro, me dijo, Tomás García Huidobro, así me dijo, están igual como Violeta, o sea, están igual como Gabriela Mistral o Pablo Neruda, un escritor chileno. Me dijo, y él no tiene, ese nació un escritor que nació no tan reconocido, y la tumba la tiene arriba en un cerro, dijo, en un cementerio común. Llegamos al cementerio. Y de afuera conocían más de escritores chilenos que nosotros mismos que estábamos en Chile. ¿Y que por qué pasó con Violeta Parra? Violeta Parra ya cuando estuvo en el extranjero, ahí fue más reconocida, Gabriela Mistral también fue reconocida en otros países, pero en la ciudad, mismo Violeta, o sea, Gabriela Mistral recibió el Nobel cuando ya era una persona adulta. Claro. Y fíjate, y yo te comentaba también que de ese viaje tuvimos la posibilidad de Algarrobo, el Quisco, y llegamos a la Isla Negra, donde en la casa de Pablo Neruda ya había un ventanal grande que daba hacia el mar, y abajo una playita. Bueno, ahora ya es privada porque pertenece, como que se la dejaron prácticamente a la casa de Pablo Neruda. Y él se sentaba y se inspiraba y en el mar. Y un día te contaba yo de un palo que pertenecía a un barco, una lancha, no sé. Y la vio navegar y estaba lloviendo y empezó... palo que navegas en el mar. Mira, yo no sé dónde está el libro de Pablo Neruda, que a mí me llamó mucho la atención y se inspiraba. Entonces,
yo te quiero llevar ahora te quiero llevar a eso. ¿Cómo se inspira Magdalena? La inspiración, bueno, la inspiración, yo siempre he escrito como de todo un poco, no he tenido buenos temas de violencia hacia la mujer, un tema valórico en mi libro, la crisis social, siempre he hablado de diferentes temas, pero es como la vida misma. Yo pienso que lo que pasa que a mí me pasa con la creación literaria, que muchas veces cuando sucede, siempre he dicho lo mismo, cuando a veces sucede, no sé, bueno, en el país sucede algo trágico o algo que a mí no sé, pues me produzca un sentimiento de rabia o de frustración, lo que sea, para mí es más fácil que verbalizarlo con las palabras, para mí es más fácil escribirlo, me sale mucho mejor. Yo cuando... ¿Te expresas más? Me expreso mucho más. Cuando hay algo que me produce rabia o cualquier sentimiento fuerte así que me produce, yo lo primero que hago, bueno, hoy en día tomo el teléfono, las notitas, para mí son lo ideal. Pero antes yo tomaba un cuaderno y escribía, o el computador también, después cuando llegó el computador, y ahí expreso todo y puedo, y después que expreso todo lo que quiero decir, yo me descanso, como que descanso. Oye, ¿por qué te pregunto esto? Porque yo fíjate que yo me gusta mucho conversar y leer, claro, cuando hacen las entrevistas, los programas televisivos, porque uno hay que ser súper honesto. Claro. Uno va aprendiendo. Claro. Va aprendiendo cómo puede desarrollarse y todo lo demás. Y fíjate que yo el otro día escuchaba una entrevista que le hicieron a... ¿Cómo se llama este que canta, señor director? Despacito, la. El título que fue, bueno, un tema... Fonsi. Y él le preguntaron, dice que nadie le ha preguntado, y le pregunta el conductor del programa, le dice, ¿cómo llega esa canción a desarrollarse? Y entonces él dice que un día estaba acostado y despertó y dice que algo le sonaba y y dice que le dijeron, no me digan nada. O sea, se fue a los estudios, apretó los botones y le tomó la guitarra, y le grabó la primera parte. Es decir, su inspiración, pero sin pensar que es una gran canción, su inspiración en la primera parte lo llevó después a desarrollar ese tema musical, ese tema musical Despacito. ¿Y por qué te pregunto esto? Fíjate, porque hay muchas mamás, también lo conversamos fuera de micrófono, hay muchas mamás, por ejemplo, que tienen condiciones, que se casaron muy jóvenes, que a lo mejor vemos tantos programas en la televisión de canto, de poesía, y hay muchas mamás que quisieran desarrollar algo, pero ¿por qué? Porque no tiene tiempo, porque fueron mamás muy jóvenes, porque tienen que trabajar, tienen 2 hijos, 3 hijos. Entonces, de repente es difícil, pero tiene que haber un espacio para eso. Claro. Magdalena, ¿tiene su espacio para escribir? ¿Tiene su momento de inspiración? Conozcamos el otro lado. Bueno, los momentos más hoy en día, los momentos más que tengo de inspiración, casi siempre me llegan a veces en la madrugada, porque me acuesto muy tarde. ¿Ya? Porque casi siempre en la noche como que me llega la inspiración. Cuando yo estoy a esa hora de las 12, yo estoy recién empezando. Cuando están todos calladitos. Sí, cuando hay un silencio y nadie me está diciendo nada, que esto, otro. Ahí yo prendo mi computador y me pongo a escribir. O a veces mi teléfono, en las notitas, ahí también estoy escribiendo. Y ahí me llega la inspiración. Pero también es algo muy importante que aprendí en todos los talleres que hice durante toda mi vida, que yo antes cuando era más joven no lo entendía, cuando me decían el talento es el tema de la escritura es un 99% de trabajo y un 1% de inspiración. Y yo antes no lo entendía cuando yo era más joven, decía, pero ¿cómo? Si la inspiración es lo más importante, si la inspiración, porque eso es lo que nace de uno, de adentro. Pero con el tiempo, bueno, yo después también hice un diplomado de escritura narrativa de no ficción, y ahí tuve varias profesoras y profesores bien reconocidos de aquí de Chile, donde ahí nos explicaban su proceso creativo de cada uno, y ahí me pude dar cuenta claramente que, claro, es el talento, o sea, el talento es un 1% de creatividad. De creatividad, de inspiración, y un 99% de trabajo. Sí. Porque uno tiene... A ver, explícame esa parte. Mira, lo que pasa es que en palabras simples para que la gente en palabras simples, cuando uno hace un poema,
¿cierto? Cuando uno recién hace un poema, uno piensa y dice, no, y uno dice, yo este poema no lo voy a corregir porque me quedó, pero espléndido. Yo me he pillado con escritores que dicen, no me lo corrija, no me haga nada, no me lo mueva, déjemelo tal cual. Y no es así, porque uno con el tiempo se va dando cuenta que el texto tiene que dejarlo descansar. Usted su texto, su poema que escribió en un periodo determinado, lo deja descansar 1 o 2 semanas. Lo vuelve a leer. Le va a encontrar el error. Después lo deja descansar un mes. Le va a volver a encontrar el error, lo va a volver a corregir. Por eso que uno nunca deja de corregir sus textos. Aunque llega un momento que uno dice, ya esto ya no tiene más, quedó perfecto, y uno ya puede quedar tranquilo. Oye, a mí me pasa algo curioso. Yo veo los programas y no me gusta verme la tele. No, a mí no tampoco. Me gusta. Pero no es que no me guste, sino que es que si yo por ejemplo, estoy tan relajado acá, claro. Estoy relajando como estoy contigo, y después yo me veo la tele y digo yo, ¿estuve bien o estuvo mal? Claro. ¿Cachai? Y todos me dicen, oye, excelente, mira, hicimos un programa, grabamos una chica que era de emprendimiento. Hasta el día de hoy hay gente que a lo mejor no comentó el programa, pero sí lo vio. Y sabes tú que decía, pero qué motivo fue cuando esa niña se quebró y comentó un poco de su historia. Y tú dices, hasta ese extremo llegué yo, ¿cachai? De poder sacarle palabra a la niña que costó mucho. Y es así, pero yo como te digo, como dices tú, es dejar descansar una lectura. A eso quería llegar también delante, dejar escribir. Porque cuando uno, yo no sé la edad, te sigo insistiendo, no sé si el director, por ejemplo, pasó, o usted que está en su casa, le pasaba eso de las palomas de la iglesia cuando no había celular, po. Ni que cuando uno pololeaba, pinchaba antiguamente, eran puros poemas, po. ¿Sí o no? Sí. Las pastillas pololeo. ¿Sí o no? ¿Comió pastillas pololeo, no? ¿No? ¿No las conoció? Ya, es más joven. Ya, pero usted la conoció. Sí, la conocí. La conocí, entonces estamos a las 40. No. Oye, los que están en la casa se van a acordar de la pastilla pololeo. La pastilla pololeo era como un tubito de pila, chiquitito. Imagínate una pila chiquitita, ¿cierto? 3A, de esa, mediana, y la Everrein es mediana. Y ahí venían unas pastillas así como el ya está. Entonces tú sacabas una y decías, toma, te regalo una pastilla, y te sacaba y decía, te amo. Te quiero, eres mi vida, ¿cachai? Sí, ¿no? sí. Y ahí uno, era pero feliz, ¿no? Sí. Y ahí yo me acuerdo, por ejemplo, que el primer poema que yo vi, el primer poema que yo vi fue, que yo lo encontré que era un poema, era el tema de Miguel Bosé en esos años que todos lo andaban trayendo, porque no había CD, no había pendrive, no había nada, era solamente escrito. Entonces alguien escribía una canción y yo no se la andaba aprendiendo, y decía, préstame la canción, po. Y yo les prestaba la canción. La primera era Señora es usted. Yo no la cantaba, pero la leía, Señora es usted, un teorema de amor. Yo trataba de colocarle la voz, ¿cachai? A esa, porque siempre me gustó la comunicación. Y yo escuchaba mucho la radio y notaba que la gente se inspiraba. Y a mí, fíjate, cuando yo conversaba con alguien que sabía mucho más que yo lo miraba a los ojos y yo me inspiraba en esa persona para aprender y para poder utilizar palabras o algún texto para después yo utilizarlo en las comunicaciones. Y cada uno tiene su inspiración, ¿eh? Porque tú dices en la noche, algunos en la mañana, algunos tomando un café, escribiendo. Tu proceso creativo. Sí, pues. Yo me acuerdo uno que yo escribí, yo no sé si lo puedo decir, por ejemplo, que cuando estaba muy enamorado, decía, el amor es tan distinto y tan igual para todos. A veces profundo y eterno. A veces corto y pasajero. Pero cual sea su forma lo buscamos. Lo soñamos como una meta de vida. Y le doy gracias a Dios por este hermoso encuentro. Fue lo primero que escribí. Bravo. Pero ahora si todo me quedó grabado nunca más. Y para terminar, por la parte mía, la profe de contabilidad, como te digo, contabilidad, lo hizo escribir a todo un cuento. Y yo escribí un pedacito, como 4 hojas, del el perro de la playa. El perro de la playa. Sí. Se trataba de un perro que lo único que quería era conocer por qué la gente disfrutaba tanto el mar.
Y él quería saber por qué, pues. Y él cuando llegaba una tarde, ¿cierto? Cuando ya no habían bañistas, se preguntaba en su imaginación, y de ahí salía un pez que conversaba con él. ¡Ah! Fue una cosa bien entretenida, ¿no, niño? A mí lo personal me gustó, pero nunca lo terminé, pues. Ahora si tú me preguntas a mí por el libro, qué sé yo. ¿Dónde A estaba? mí me pasó que cuando estaba en la enseñanza media, bueno, yo en la enseñanza básica, como te contaba, hacía cuentos infantiles para el colegio. Pero cuando estaba en la enseñanza media, que yo estudié en la enseñanza media en el Liceo Presidente Frey, me acuerdo que escribí un cuento. Bueno, nunca me quedé con ese cuento, que me arrepiento no haberme quedado con ese cuento. Hice un cuento de una profesora que era la profesora de didactilografía. Era una profesora muy estricta y todo, y me acuerdo que fue mi primer cuento ya siendo más joven, y me acuerdo que lo escribí y mi compañera me dijeron, pero Magda, ponelo en el diario mural que se usaba, bueno, hoy día todavía se usa, ponelo en el diario mural, así que yo lo puse en el diario mural, todas mis compañeras lo leyeron, pues. Así que, y la profesora era estricta, era bien seria. Y entre todos lo leyeron, después una compañera me dijo, Magda, ¿por qué no me lo regalas? Y me arrepiento tanto. Porque lo regalé y no me quedé con ninguna copia. Y bueno, le he preguntado, me la he pillado otras veces a mi compañera, pero no, a mi compañera. No, ¿Pero ya. no te recuerdas de qué se trataba? Sí, ¿Está bien amado? no. ¿De qué? Era Pero como, cuéntame, yo no era decir la persona, pero era como gracioso porque que la profesora era muy estricta además. ¿Se lo escribiste A la profe, y que era muy estricta. Entonces yo le ponía a la profesora que estaba en clase y que de repente la raptaban los marcianos. Le raptaban los marcianos y de repente al final estaba yo ahí como personaje, y al final la profesora estaba hablando y hablaba fuerte y yo despertaba porque era todo un sueño, había sido todo un sueño. Y mi compañera lo leyeron, se rieron harto, pero no me guardo ninguna copia, lamentablemente. Te voy a contar algo. A ver. Un día como hoy salió el sol de vacaciones y olvidó despedirse de la luna. La luna y yo llamamos a las estrellas y le dijimos al unísono, ¿qué pasa con el sol? Entonces las estrellas entendieron una canción del otro sol. Oye, Unidos. Sí, Unidos es un poema, bueno, es un regalo que fue un trabajo en conjunto con un amigo que tuve hace muchos años atrás, que era de Estados Unidos, pero él era de El Salvador. Lo conocí en una red social que había antiguamente de puros poetas, y nos comunicamos por harto tiempo, por las redes, creo que por Messenger nos comunicábamos. Y en una oportunidad, en todas esas conversaciones que hacíamos a veces, muchas en las noches, me dijo, ¿por qué, Magda, por qué no hacemos un poema en conjunto? Y yo le dije, ¿pero cómo? Mira, tú vas diciendo una frase y yo la sigo con otra frase. Y así lo hicimos. Ella empezó con una frase, no sé si él empezó, parece. Por eso se llama Unido. Unidos, porque estábamos los dos unidos con el Antonio. O sea, a lo mejor tú escribiste un día como hoy y él dice salió de vacaciones. Sí. ¿Una cosa así? Sí. Y tú después continúas y se olvidó de despedirse de la luna. Y en conjunto van haciendo este poema. Por eso se llama Unido. Claro, y después él me dijo, Magda, te regalo lo que él puso dentro del poema, me dijo, déjatelo para ti, pero fue un regalo bonito, de una amistad que tuvimos por mucho tiempo. Lamentablemente él falleció unos años atrás, falleció y él siempre quiso venir a Chile, siempre quiso conocer este país, porque él estaba en Estados Unidos, pero era de El Salvador, y nunca lo pudo hacer, pero me queda ese recuerdo del Oscar Antonio. ¿Tú le contáis de Chile? Yo le contaba de Chile. Él también era escritor, pues era poeta, y tenía un vozarrón, pero hermoso cuando él recitaba súper lindo, y también en su país, en Estados Unidos, fue bien reconocido también, recitó en algunos lugares con escritores más reconocidos, y fue una persona bien, bien destacada. ¿Te digo algo más o no? A ver. Le voy a decir. En mi pecho cuajado de soles, una sombra indolente y feraz se ha clavado amargando las flores que nacieron en pos de mi verdad. No a la mentira. No a la mentira. Al final termina, dice, se convierte en un baluarte de maldad. Claro.
sí puedo hablar de la mentira, porque la mentira es algo, bueno, hay personas que, bueno, tú sabes que no solamente existe lo bueno, sino también existe lo malo. Muchas personas hacen correr rumores, ¿cierto?, que son falsos, y la mentira puede hacer mucho daño a una persona cuando hay otras personas que reciben esa mentira y la reciben como verdad. Se convierte como un baluarte de maldad. Porque casi siempre cuando se levantan rumores, cosas que no son, calumnias, ¿cierto?, eso hace mucho daño a las personas y a la humanidad también. ¿Cómo te pareció? Muy bien. Sí. Sí. Bueno, fíjate que a mí me ha sido súper entretenido. Sí. Súper entretenido. No hemos conversado de nada, de algo como estar preocupado, como Sí, debe ser. claro. Tenemos 5 minutos y vamos a analizar una cosa que yo creo que tú... yo la vi en una parte y con esto te voy a llamar la atención, a lo mejor va a ser novedoso para ti. A ver. Reloj. Dice, miradas al pasado. Reloj de viajero. Veo el pasado a través de tu existencia. Veo muchos hombres por los senderos. He divisado a dónde van y he visto sus rostros, secos, oscuros, embrutecidos antaño. ¿Cuál es la historia de este reloj? Bueno, la historia, esa historia de ese poema que se llama Miradas al pasado. Miradas al pasado, bueno, sucedió porque mi papá, bueno, yo vivo con mi papá, mi hermana, él todavía está con vida, y en una de esas oportunidades que anduvo recorriendo la ciudad, se encontró con un reloj de bolsillo, que era un reloj muy antiguo, de la marca Germany. Entonces, me acuerdo que llegó a la casa con el reloj y con mi hermana lo empezamos a revisar. Y a mí, como con mi mente creativa, con mi mente de poeta, ¿cierto?, me puse a pensar, dije yo, ¿qué persona lo pudo? Empecé a pensar, ¿qué persona pudo haber tenido este reloj? ¿Qué historias estarían detrás de ese reloj? ¿Qué persona lo pudo haber tenido? Y de ahí comenzó el tema de ese poema, Miradas al pasado, porque mediante ese reloj yo vi el pasado de la ciudad. O sea, es que me llamó mucho la atención de ese Sí. ¿Cómo puede ser inspirarse una escritora en una cosa tan simple como un reloj que tiene tanto pasado y traerlo ahora? Claro, y de ese poema lo publicó también el diario La Voz, en uno de sus capítulos, ¿cierto? Puso esa imagen de ese poema y puso también la imagen de la iglesia del Gallo, y también con el famoso puma, ¿cierto? Con el minero, con el reloj de bolsillo. Así que fue un regalo muy bonito, una publicación hace muchos años atrás que fue publicado. Si lo pueden buscar por el internet, creo que lo pueden encontrar todavía. El diario La Voz, sí. La Voz. No me recuerdo en qué número, pero sí, si lo buscan, creo que fue en una celebración de los años de Lota, pero no me recuerdo en cuál específico, pero en uno de esos fue publicado mi poema. Lota es una comuna muy misteriosa, por excelencia. Cuenta con una cantidad de leyendas urbanas que mantienen viva su identidad. Una de estas narraciones tiene como escenario el mítico cementerio. Según cuentan las malas lenguas, que don Antonio Faundi visitó la tumba de su esposa para realizar una limpieza. Y sigue el cuento. Esto está en el libro Mi Patrimonio Inclusivo. Sí, ese libro fue uno de mis primeros proyectos del Fondo del Libro y la Lectura del año 2021. Ahí está. Bueno, como le comentaba también fuera de cámara, yo siempre, bueno, anteriormente había hecho un proyecto del Fondo Regional, pero no había hecho nunca del Fondo del Libro. Entonces, en esa oportunidad, en mi casa siempre me estuvieron animando que lo hiciera, porque había personas que me decían que siempre ganaba los mismos, los pitutos, todo lo mismo. Y yo en esa oportunidad postulé y gracias a Dios obtuve 2 proyectos, el de Mi Patrimonio Inclusivo y también un proyecto de formación para estudiar gestión cultural en la Universidad de Valparaíso. Y también hice ese proyecto donde le hablamos a las personas con discapacidad del patrimonio de aquí local. Estuvieron varias personas colaborando, historiadores como don Luis Torres,
como don Mario Olivares, como don Reinaldo Azócar, y también otras personas más que no me recuerdo en este momento, que escritores de la zona. Tuve cualquier ayuda en ese proyecto, fue mi primer proyecto. En esa oportunidad, siempre lo digo, que no tuve la oportunidad de ponerle un recurso como cada uno, porque todavía no sabía cómo funcionaba este sistema. Entonces, fue todo solo colaboración voluntaria, porque bueno, como todo el tiempo que llevo como escritora y como gestora, me conoce harta gente, estuvieron colaborando voluntariamente, ellos mismos se ofrecieron para ayudarme y tuve harta colaboración. Se hizo el proyecto y terminamos con este hermoso libro, Mi Patrimonio Inclusivo, donde lo lanzamos también en la Casa de la Mujer, y fue una experiencia muy bonita. Porque también quiero mencionar también en este lanzamiento estuvo presente también mi tío, que era Benedicto Paso, que fue un gran escritor lotino, un poeta, y ahí también él siempre me colaboró participando en los en las actividades que yo realizaba. Y en este proyecto, como te digo, participaron personas con discapacidad, y todos los chiquillos que están aquí escribieron puros cuentos de Lota. Puros cuentos de la historia de Lota. ¿Dónde podemos encontrar este libro? ¿En el Parque de Lota los días? Mire, sí, hoy día estuve en el Parque de Lota, y mañana sábado y el domingo voy a estar en el Parque de Lota, a la entrada hay 2 caminos a la entrada. Por el lado izquierdo hay una parte como un corazón así, ahí me van a ver, a la entrada me van a distinguir al tiro, y voy a estar con mi mesita, con mi libro. Me dieron la autorización para estar los viernes, sábado y domingo de todo el verano, así que por ahí me pueden ubicar desde las 11:30 o 12 de la mañana hasta la tarde. ¿De este libro? ¿Me gustó el inclusivo? El valor de ese libro vale 10.000 pesos. 10.000 pesos. 10.000 pesos, sí. Esa ya es la segunda edición, la que se puede comercializar. Sí. Pregunta, ¿sí o no? Nada más. ¿Le gustó el programa? Sí. ¿Para una nueva conversación? Sí, me interesó. ¿Relajado? Sí, más relajado. ¿Sí? ¿Vestuario? ¿Cómo estuvo vestuario? Un minuto y despídase de la cámara de todos sus amigos ahí para que usted se pueda despedir. Bueno, muchas gracias a Radio Eva, a este espacio, por darme la oportunidad de poder dar a conocer mi trabajo, mis libros que yo he hecho en la comuna de Lota, y mi trabajo con los niños, con las personas con discapacidad. También les quiero mencionar también que voy a estar próximamente haciendo una lectura poética, pero todavía estoy por confirmar el lugar, así que en estos días les voy a confirmar el fin de semana en qué lugar voy a estar haciendo una lectura poética de mi trabajo, de mis poemas, para que puedan ir a escucharme, a conversar, a relajarse, tomarse un cafecito. Así que ahí les voy a contar más adelante de esta actividad. Como les digo nuevamente, voy a estar en viernes, sábado y domingo en el Parque de Lota, si me quieren ubicar, ¿cierto? Y agradezco a la radio y a todo por esta atención de darme este día de hoy, de escuchar todo lo que tenemos que decir. Muchas gracias. Voy a llamarle Magdalena. Yo me despido con lo siguiente, señor director. Yo voy a seguir despidiendo. Nos vemos hasta el próximo programa. Hotel Parque. Dice por acá, Juan, como todos los veranos, visitaba su ciudad natal. Un pueblo llamado Lota, antigua ciudad carbonífera, que movió el país con fuerte extracción del oro negro. Así llegamos al final de Conversación Ciudadana, un encuentro para escuchar, comprender y valorar el otro lado de nuestra gente. Gracias por acompañarnos y ser parte de este espacio donde las historias nos unen y el diálogo nos acerca. Nos reencontramos en una próxima emisión para seguir conociendo, compartiendo y creciendo juntos como comunidad. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de EVA Radio y TV Digital.